Bienvenidos y bienvenidas a Click Cultural. Espero que ya estén en casita con un tecito, un chocolate o un cafecito en mano y con una cobijita para ver este programa que se va a poner 10 de 10. ¿O no, mi Pau? Va a estar muy bueno, Fer. Qué bueno que están con nosotras, arropaditas. Hablaremos de la conmemoración del 25N, un concierto muy especial que tenemos en el Anfiteatro Simón Bolívar de San Ildefonso. También escucharemos hablar a Tatiana Cuevas sobre dos artistas pioneras, rompedoras en el MUAC, Marta Palau y Delcy Morelos. Y finalmente cerraremos con una pieza muy interesante en San Ildefonso, un zompantli contemporáneo. Así que quédense, vengan con nosotras. ¡Comenzamos! Comenzamos este primer bloque de Click Cultural y bueno, hacer mención de que este próximo 25 de noviembre es el Día Internacional de la Erradicación de la Violencia en contra de las mujeres. Para ello, la universidad, en colaboración con el INVAL, están organizando una serie de actividades artísticas para todas y todos nosotros, justo con la intención de concientizar lo que está pasando. Para ello me acompaña la maestra Gabriela Rivera, que además estudió en la FAM y nos va a hablar de un concierto que forma parte de esta colaboración. Gaby, ¿cómo estás? Bienvenida a Click. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí y de platicarles a todos ustedes que el 23 de noviembre en San Ildefonso, en el Anfiteatro Simón Bolívar, presentaremos un concierto que nos emociona muchísimo. Somos un dueto de pianistas, el maestro Adrián Velázquez Castros y yo, Gabriela Rivera Loza. Haremos un concierto de compositoras, que incluye únicamente obras de compositoras mexicanas, la mayor parte de ellas, también una costarricense y una compositora argentina. Latinoamericanas todas ellas. Muy bien. Y cuéntanos, Gaby, ¿cómo se dio la curaduría para elegir este programa que van a interpretar ese 23 de noviembre? Bueno, pues lo primero fue buscar obras que fueran para 4 manos o para 2 pianos, para que pudiéramos interpretarla un dueto de pianistas, ¿no? Porque hay muchas obras para piano solo y hay muchas obras de cámara. Sí. Obras para 2 pianos y 4 manos, sí hay, pero hay menos. Y en el ámbito latinoamericano hay todavía un poquito menos. Entonces, claro, fue estar buscando en bibliotecas, pero en las bibliotecas a veces también están subrepresentadas las mujeres, ¿no? Así es, así es. Me imagino que bien mencionas, no fue fácil encontrar justo estas representaciones o de fácil acceso, que también creo que es parte de lo rico de este concierto, ¿no, Gaby? Poder tener una ventana muy cerca de nosotros acerca del trabajo de otras artistas. Así es, así es. Yo creo que es música que merece mucho la pena conocer, disfrutar, volver a repetir, grabar. Entonces, para ello, pues hay que hacerla en vivo. Eso dices, no hay más. Ahora, cuéntanos, cuando dices a 2 manos, 4 manos, justamente se refiere a si es un solista, una solista, o si son 2, en fin. Es un poco la manera de interpretar, ¿cierto? Pues en realidad es un ensamble de cámara en donde los dos pianistas tienen el mismo protagonismo. ¡Qué maravilla! O sea, es un imperdible, Gaby, la verdad. Sí, claro, porque un piano es como una orquesta, cuando lo toca una sola persona. Y cuando lo tocan 2, pues tenemos todavía más posibilidades, más sonido, más juego de pedales, más efectos. Además de que el colaborar con alguien haciendo música es extraordinario. Por supuesto, ha de ser maravilloso y qué placer tocar el piano. Ahora, cuéntanos, ¿qué artistas podemos encontrar en este concierto? Así, danos unos nombres que, digamos, es imperdible. Claro que sí, con mucho gusto. La primera obra se llama Eros y Tánatos, de Natalie Gutiérrez, una compositora mexicana joven, está de 30 y poquitos años. Muy joven. Y que está haciendo música bellísima, muy interesante, muy imaginativa, y que me sorprende realmente lo que yo estoy encontrando a veces en redes que está haciendo Natalie.
A ella la conocí en un diplomado y ella me ofreció su obra para ser tocada, ¿no? Después vamos a hacer unas obras de cuatro manos de Rocío Sanz, la costarricense, Sí. un rondón nada más, Sí. y después una obra para dos pianos de Marta García Renart. Anda. Después vamos a hacer también un ballet que se llama Koyoushauki, de cuatro movimientos, que evoca el rito de Koyoushauki. Claro, claro. Y estuvo hecho para ser bailado y de hecho se ha hecho con ballet también, pero vamos a hacer la versión que es únicamente para dos pianos. Uy, bueno, pues qué maravilla y qué lujo, Gaby. Cuéntanos para ir cerrando, el público, ¿dónde puede encontrar toda la información? ¿Qué costo tiene el concierto? ¿Dónde pueden adquirir los boletos? En fin, danos esa carnita. Los boletos se pueden conseguir a través del sistema de boletaje de Cultura UNAM y también directamente el día del evento, una hora antes. En el colegio. Anfiteatro, sí, en el Colegio de San Ildefonso, Anfiteatro Simón Bolívar. El costo es de 100 pesos. Perfecto, ¿abierto para toda la familia, Gaby? Abierto a todos. Excelente. Bueno, pues ahí lo tienen. De verdad, estén atentos a toda la programación de Cultura UNAM en el marco del 25N. Y bueno, muchas gracias, Gaby, por acompañarnos. Y sin más, vámonos a En Foco con David Gaitán. Continuamos. Bueno, para mí el teatro en México es fascinante y al mismo tiempo es todo el tiempo un debate sobre si continuar o no continuar. Todas las veces he elegido continuar y creo que insistiré en esa respuesta, pero tiene que ver con una constante precariedad, con una visión política que tiende a minimizarlo y no a lanzarlo hacia el frente. Y frente a eso lo que hacemos compañías independientes, artistas independientes, es que nos reunimos en espacios como este, estamos ahora aquí en El Horno, en donde buscamos tener una especie de guarida de investigación en donde entre nosotros nos validemos a propósito de ver las investigaciones, conversarlas, convivir, entender por qué el teatro vale la pena hacerlo durante el propio proceso. Entonces, tener espacios físicos para ello. La precariedad misma, el carácter latinoamericano frente a la creatividad implica que nosotros vemos un espacio y vamos y lo ocupamos con una idea y hacemos obras en escaleras, en sótanos, en baños, en azoteas, en departamentos, en automóviles, en estacionamientos, en donde se pueda y donde se deje, y estamos rebosantes de ideas y con la creatividad funcionando a tope, mientras que en contextos donde quizá hacer una obra solo se permite y se puede hacer cuando hay un contexto de producción mucho más generoso, al mismo tiempo implica que haces una obra cada 4 o 5 años, ¿no? Y siento que para la comunidad local eso nos resulta absolutamente inadmisible. Somos muchas las personas que insistimos, que encontramos en la experiencia escénica y lo que le pasa al espectador, y vale la pena perseguirlo. Y al mismo tiempo es el espacio en donde descansan todos mis afectos personales, mis amigos, mi pareja, las distintas familias que el teatro te va dando, la posibilidad de cada proyecto habilitar un espacio utópico de relación, pues yo creo que termina por mejorar la calidad de vida, sin duda la mía, en términos cualitativos. Qué bueno que siguen con nosotros en este segundo segmento de Clic Cultural. Y en el marco del 25N vamos a hablar de pioneras, artistas que abrieron camino. Bienvenida Tatiana Cuevas, nuestra titular del MUAC, del Museo de Arte Contemporáneo, para hablarnos de Marta Palau. Muchas gracias, Paola. Pues sí, tenemos 2 grandes exposiciones ahora en el MUAC, además de todo el programa, pero 2 que podemos resaltar en el marco de esta conmemoración. Una es una retrospectiva de Marta Palau, que fue una gran artista pionera en el trabajo del arte textil, pero para combinar, por un lado, la práctica textil con técnicas ancestrales,
y técnicas también de pueblos originarios, pero mezclándola con el lenguaje escultórico y el lenguaje de la instalación, ¿no? Y fue además de una gran artista, una gran gestora cultural. Que trabaja además la memoria, porque Marta Palau es de esta serie de artistas del exilio español, como Elvira Gascón, como Remedios Varo, que traen la memoria y que no es parte de su trabajo también. Así es, Marta llegó de niña a México en 1940 y tenía apenas 6, 7 años. Y ella, bueno, llega a Ciudad de México, después crece en Tijuana, estudia después en La Esmeralda y empieza a meterse en los grandes cambios dentro de la práctica artística. Por un lado como mujer, y por otro lado, sumándose también a la resistencia de muchos de los artistas, ¿no? Participa en el Salón Independiente del 68, es una gran gestora además que es parte de esta red de mujeres gestoras y artistas que en los años 60, 70, 80 construyeron esta fortaleza desde la práctica femenina, pero no necesariamente desde lo femenino, sino de la práctica artística. Claro, rompiendo paradigmas, ¿no? Así es. Y esta exposición también rompe un poquito, porque no es que sea, es una exposición de trayectoria, pero no es una exposición que tiene un recuento cronológico, ¿no? Así es, está organizada alrededor de distintos temas, prácticamente la magia, el simbolismo, la tierra. Es una exposición que además es coorganizada con el Museo Tapies en Barcelona, ya se presentó allá a principios de año y ahora tenemos aquí una versión ampliada de esa exposición. Y es una exposición que es curada por Ima Prieto, la directora del Museo Tapies, pero que Amanda de la Garza, que era anterior directora del MUAC, es un proyecto de ella también, que dejó ya encauzado, la dejó ya encaminado y que se concreta ahora y lo tenemos ahora en salas. Oye, Tatiana, y hablando del origen y la tierra, hay otra pieza que vale muchísimo la pena visitar y que es un diálogo justo con otra mujer también pionera, Delcy Morelos. Aquí estamos hablando de Colombia, ¿no? Así es, Delcy, artista colombiana, que además hay una vinculación muy linda porque Marta Palau organizó 3 ediciones de un gran proyecto que fue 5 continentes y una ciudad en el Museo de la Ciudad de México, y en la edición del año 2000 invitó a Delcy Morelos. Participó Delcy, eran distintos curadores que invitaban a distintos artistas, y Gerardo Mosquera invita a Delcy Morelos a participar en esa edición. Entonces, Delcy tiene un gran recuerdo de Marta como alguien que le abrió un camino también aquí en México, y ahora, pues están compartiendo dos espacios distintos en el MUAC. Delcy es una artista que se formó como pintora, pero que muy pronto pasó a la instalación y hace grandes instalaciones realizadas exclusivamente con tierra, que la vivencia de la pieza es fundamental, no es algo que se pueda ver en una foto, que lo puedan contar. No. La experiencia de estar dentro de esta pieza, los olores, la temperatura, la memoria, es una pieza que definitivamente se fija en tu memoria y que habla también de la memoria de la tierra como un lugar donde se gestan territorios, identidades, pero también violencias. Pues sí, violencias, origen. La invitación es a entrar y dejarte llevar por la pieza y a visitar, por supuesto, toda la exposición de Marta Palau, que va a estar ¿hasta cuándo? Fechas, horarios, por favor, Tatiana. Marta Palau la tenemos hasta mayo, Delcy Morelos hasta junio. Es una pieza también contemplada. Empezamos un proyecto de comisiones de obras específicamente para la Sala 9 del museo, que va a ser una invitación a un artista para presentar una obra una vez al año. Y esto cambia también la posibilidad de visita, no es una pieza que vas a poder ver como visitante una y otra vez, cada vez que vengas a visitar las otras exposiciones que tenemos en el museo. Y estamos abiertos de martes a domingo, los jueves y los sábados hasta las 8 de la noche, así que ahí les esperamos. Invitarlos a ver a estas 2 mujeres pioneras que rompen paradigmas, Marta Palau, la exposición de su trayectoria, y Delcy Morelos, esta pieza que te envuelve y que te lleva a otros lugares y otras memorias. Muchas gracias por haber estado aquí. Gracias. Tatiana, nos encanta que vengas a contarnos las novedades del MUAC. Yo feliz, cuando quieran. Gracias. Y ahora sí, vámonos a Anatomía Cultural, a visitar las salas recién renovadas del Centro Cultural Universitario, la Sala Revueltas, Bracho y Monsiváis. En el Centro Cultural Universitario existe un espacio que mantiene viva la experiencia del cine,
Vayamos juntos a conocer su anatomía. En 1982, el arquitecto Orson Núñez llevó a cabo la construcción de 2 salas cinematográficas, la José Revueltas y la Julio Bracho, nombres de figuras relevantes para el cine mexicano del siglo XX. La tercera sala, nuevamente a cargo de Orson Núñez, es mucho más reciente, se inauguró en el 2012 y su nombre celebra al polifacético escritor y amante del cine Carlos Monsiváis. Mientras esperas el momento de ingresar a ver la peli, el lobby es un espacio agradable con buena iluminación para pasar el tiempo platicando, leyendo o recorriendo los carteles de cintas clásicas que se exhiben. Las 3 salas siguen los estándares del Sistema Internacional para la Exhibición Cinematográfica, ya que cuentan con la tecnología que permite ver tanto películas silentes como materiales en 3D. La sala Julio Bracho fue renovada hace muy poco. La proyección pasó de ser de luz neón a luz láser, lo que permite un ahorro de energía, mayor nitidez de imagen y una gama de colores más amplia. Se renovó la pantalla a blanco mate, que tiene un mayor aprovechamiento de luz. Además, se sustituyó todo el sistema surround de la sala para mejorar la definición de sonido. Con la remodelación, la sala Julio Bracho quedó lista para recibir a más de 150 personas y, como dato curioso, fue una de las 15 salas en toda la Ciudad de México que exhibió Frankenstein, de Guillermo del Toro. Estas 3 salas ofrecen al espectador la posibilidad de disfrutar de buena parte del acervo de la Filmoteca de la Universidad y además son sede de diversos ciclos y festivales, como el Internacional de Cine de la UNAM. Así que durante el año es posible apreciar cine de la mejor calidad a precios muy accesibles. Las salas Julio Bracho, José Revueltas y Carlos Monsiváis del Centro Cultural Universitario son un referente de calidad e innovación en el ámbito cultural universitario y también en la Ciudad de México. Estoy de regreso con ustedes en Click Cultural y bueno, pues ahora nos vamos a mover a la zona centro de la Ciudad de México, a uno de los recintos más increíbles de nuestra universidad, que es el Colegio de San Ildefonso. ¿O no, Gustavo? ¿Cómo ves? Así es, sí, sí. Es de los más increíbles, claro, ¿no? Que sí. Y bueno, Claro, sí. Justo me acompaña el maestro Gustavo Monroy, artista de La Esmeralda, que tiene una exposición maravillosa en el colegio. Sobre todo, pues muy pertinente ahora que en México estamos viviendo pues ciertas olas de violencia, situaciones socialmente complicadas. Pero cuéntanos acerca de esta pieza tan llamativa, Gustavo. Sí, gracias. Mira, mi pieza se llama Zompantli. Y tiene que ver con nuestro pasado y con nuestro presente y con la situación, sobre todo, de la violencia que tú comentas. Durante la pandemia, yo estaba trabajando una serie de dibujos que denominé dibujos pandémicos, que buscaban un poco exorcizar ese miedo, ese temor que teníamos en el encierro, ¿no? Claro. Pero también se dio la noticia durante la pandemia que habían descubierto una segunda sección del Güey Zompantli. Así es. A su vez descubierto en 2015. Sí. Es decir, que este año se cumplen 10 años del descubrimiento del Güey Zompantli en las cercanías del Templo Mayor, en el centro histórico. Cuando yo leí la nota durante la pandemia, pues estábamos viviendo todos en un estado de luto permanente, ¿no? Nos fue tocando a todos paulatinamente ese tema. Así es. Y eso detonó en mí la curiosidad de empezar un Zompantli, pero empezar un Zompantli en el sentido original, digamos, la capa arqueológica del subsuelo del Templo Mayor, y relacionarlo poco a poco a nivel de capas geológicas con la violencia del presente. Pero para llegar con la violencia del presente tenía que excavar diferentes capas, es decir, pasar de la época prehispánica por la época colonial y luego llegar al presente. Y esta etapa de violencia que hemos estado viviendo ya desde muchos años se fue ligando con el pasado. Así ¿no? es. Ahora que tuve el honor de conocer al arqueólogo Raúl Barrera, que fue quien descubrió en 2015 el Güey Zompantli, hemos estado teniendo un diálogo sobre el sentido primigenio del Zompantli. Y entonces el maestro Raúl Barrera explica en sus videos que están en línea
que el Huayzonpantli no necesariamente era un templo de muerte, sino que también, como parte de las creencias de la época prehispánica, se ligaba también con un ciclo de vida y de muerte. Correcto. Y entonces, al ampliar yo este Zonpantli, fui ligándolo con ese sentido de vida y muerte. Es decir, que si pensamos que en la época prehispánica a los obtenidos en batalla, los guerreros secuestrados en batalla y los tenían cautivos, los sacrificaban y los ponían luego en el Huayzonpantli con un sentido religioso de sembrar un nuevo guerrero. Ese guerrero que moría tenía que volver a nacer en otro guerrero. Era un ciclo, podríamos decir, de producción de guerreros. Cuando yo lo relaciono con el presente, pues en el presente estamos todos frente a esta catástrofe de violencia que no acaba, ¿no? Así es. Entonces yo quise rendir un poco un requiem por esos muertos del presente, ¿no? Incluí también ahí a las madres buscadoras, simbolizadas por una cruz rosa gigante que ya conocemos los mexicanos, que es un elemento fuerte para nuestra sociedad y que ligamos con los feminicidios, pero también con las madres buscadoras y a su vez con los desaparecidos y a su vez con las víctimas de la violencia, ¿no? Correcto. Entonces es una obra que mide 11 metros de largo por 3.10 metros de alto y está enmarcada en un proyecto que tiene San Ildefonso de los 100 años del inicio del movimiento muralista en México. Claro. ¿No? Entonces el movimiento muralista tuvo una función social muy grande cuando José Vasconcelos la detona en los años 20, ¿no? Después de la Revolución. Y en San Ildefonso se encuentran esos murales fundacionales del movimiento muralista mexicano, ¿no? Tenemos los murales de Jean Charlotte, pero también tenemos murales de Diego Rivera, de José Clemente Orozco. Y entonces hay un diálogo, yo establezco un diálogo particularmente con Orozco porque es con el que comparto piso en el patio central de San Ildefonso. Y entonces se puede visitar en horarios de museo y es ahí donde está ese Huayzonpantli que estoy presentando ahora. Pues es un imperdible y sobre todo muy necesario y que convoca también y evoca más bien hacia la memoria, ¿no, Gustavo? Ahora, cuéntanos, la exposición ya está, ¿hasta cuándo puede ir el público a visitarla y en qué horarios e información del museo para que no se la pierdan? Sí, la obra se inauguró el octubre 18 y va a estar hasta el 29 de marzo en horario de museos. Pueden visitar la página de San Ildefonso, que es muy dinámica. Están ahí todas las actividades, porque San Ildefonso tiene mucha actividad y está todo el tiempo lleno de estudiantes, de visita, de turismo, de turismo nacional, está a un costado del Templo Mayor. Entonces, pues qué mejor que ir a visitar el Templo Mayor y luego pasar a ver los murales y el Zonpantli también. Qué maravilla. ¿No? Gustavo, pues muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en Click Cultural. Y bueno, pues ahí lo tienen, la invitación para asistir a ver este maravilloso mural. Y llegamos al final de este programa, pero les agradezco que nos hayan acompañado. Vámonos con las 7 de Cultura UNAM. Prepárate para las actividades que no te debes perder en los próximos días. Estas son las 7 de Cultura UNAM. La noche antes, pieza de carácter surrealista, presentada por la Compañía Juvenil de Danza Contemporánea de la UNAM, transcurre justo antes del amanecer y plantea una tragedia anunciada donde los personajes luchan por encontrar un lugar entre los escombros. El montaje escénico Limpia con huevos es un ritual donde se reflejan las luchas de las madres y los sacrificios que hacen para amar. La protagonista se encuentra atrapada entre el amor incondicional por su hijo y los mandatos de una herencia machista, lo que la lleva a enfrentarse con sus propios prejuicios. En la edición 78 de la Muestra Internacional de Cine se proyectarán 14 películas de lo mejor del cine internacional de Europa, Asia y América, que traen desde la comedia, documentales y dramas. No te pierdas este ciclo ya tradicional y muy esperado por los que amamos el cine. Disfruta de Bondad Tardía, poemario ganador del Premio de Poesía Joven UNAM Sectei 2024. La autora de esta obra cuestiona el tema del amor como algo que podría estar rebasado, pero lo expone con referencias sutiles y reflexiones a partir del oficio mismo de la escritura. Los estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado que conforman la Sinfónica de la Facultad de Música
ofrecen un programa variado dedicado al repertorio para orquesta de alientos e interpretarán piezas de los compositores Bert Appermont, Johann de Meij y Gustav Holst. Esta banda estará dirigida por Luis Manuel Sánchez. Llega la 8ª edición del Festival de Cine de Música de México, con estrenos, proyecciones, funciones musicalizadas y conciertos para todo el público. Podrán ver ficción, documentales y diversas propuestas audiovisuales nacionales e internacionales. Para quienes aman la música y el cine, no se pierdan este encuentro. Asiste a este taller de grabado dirigido a mujeres, donde aprenderás la técnica del linograbado y podrás realizar un grabado representativo y reflexivo en torno a los distintos tipos de violencia ejercida sobre las mujeres. Qué bueno que nos acompañaron esta noche en este programa de Click Cultural, pero sobre todo me emociona cuando la agenda cultural sale del Centro Cultural Universitario. Y también quiero hacer una mención especial, hacer una reflexión y memoria sobre el 25N, una fecha que nos invita a repensarnos como sociedad a través de las actividades culturales que la universidad tiene preparadas para ti. Son días de reflexión justamente y no podemos olvidar a estas mujeres que fueron pioneras como Marta Palau, que llega con estas artistas exiliadas de España que nos siguen recordando además este lazo entre España y México. Tendremos su retrospectiva en el MUAC. Felices entonces de haber hablado de ella también. Qué bueno que nos acompañaron, ¿verdad, Fer? Muchísimas gracias y por favor no se pierdan todos los detalles a través del sitio web de Cultura UNAM, así como la repetición de este programa el sábado a las 7:30 de la noche y 24/7 por el YouTube de TV UNAM. Gracias. Gracias por estar con nosotras.